En el video de hoy, un equipo de guardabosques en la India se abrió paso dentro del profundo bosque para poder dormir a un elefante herido, pero las cosas no salieron como estaba previsto, pues en cuanto uno de los dardos dio al elefante, este estalló en furia y esto provocó la muerte de uno de los hombres del grupo. Sin piedad alguna, este fue aplastado. Este es el aterrador ataque de elefante a Am Venkatesh. Antes de iniciar, por favor, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, des like al video, comentes y compartas. Dicho esto, vamos a comenzar. Hablemos un poco del elefante indio. El elefante indio es una de las 3 subespecies del elefante asiático que existen en la actualidad. Los elefantes son animales fascinantes, no solo por su tamaño y fuerza, sino porque forman parte de los mamíferos más inteligentes, los cuales tienen una gran capacidad de memoria. De ahí el dicho de poseer una memoria de elefante. Además, poseen una estructura social en sus clanes, establecen lazos efectivos, sienten compasión y practican el duelo ante la muerte de un miembro cercano. Pero precisamente por estos rasgos físicos que poseen los elefantes, han sido un grupo terriblemente afectado por los humanos, generando una explotación dramática sobre estos animales, los cuales han sido usados para acciones como la guerra, la carga y la construcción, así como para el indebido entretenimiento en circos y zoológicos, donde son cruelmente tratados. Aparte de hablarte del accidente, te hablaremos un poco sobre el elefante indio. Antiguamente el elefante indio tenía un mayor rango de distribución, trascendiendo de manera considerable las fronteras de la India. Sin embargo, hoy se han extinguido en muchas de estas zonas. Las principales poblaciones se encuentran en áreas de la India, especialmente en el noroeste, extendiéndose desde la frontera oriental de Nepal hasta el oeste de Assam. Por otro lado, hay poblaciones extendidas en el este de Arunachal Pradesh y las colinas de Nagaland. Otros grupos están en las llanuras de Brahmaputra, en la meseta de Karbi, hasta las colinas de Garo en Meghalaya. Además, se han identificado poblaciones bastante fragmentadas en el centro de la India, al sur de Bengala, al pie del Himalaya y el río Yamuna. En cuanto al sur de la India, se encuentran en Uttara Canadá, en los bosques de Donanelli, así como en la meseta de Maland. También en el complejo de reservas Nagarohol, Bodipur, Winand y Mundalai, donde hay una importante densidad poblacional. Igualmente se encuentran en los Gilgamesh, en el tramo montañoso a lo largo del río Cauvery. Asimismo existen grupos dispersos por colinas aisladas, al este de Andhra Pradesh y Tamil Nadu. De igual modo, tienen presencia en el paisaje conformado por Armadi. También encontramos al elefante indio en los bosques de Katamagolam, en el Parque Nacional de Prairie y en la zona montañosa de Agati Mailan, lugares que constituyen un hábitat sumamente importante para estos animales. El elefante indio es la subespecie más abundante del género Elephas. Posee un tamaño intermedio entre las otras 2 subespecies de elefantes asiáticos. Llega a medir en promedio 6 metros de largo y hasta más de 3 metros de alto, aunque es menos pesado que otras especies. Puede alcanzar entre las 2 y 5 toneladas. Posee una cabeza prominente, con un cráneo y un tronco amplios. Relativamente pequeñas son sus orejas, y su trompa es larga, al igual que su cola, la cual se destaca por esta razón. Además, la cola presenta pelos en el extremo inferior. Generalmente poseen colmillos, aunque pueden estar ausentes en algunas hembras. El elefante indio es de color gris oscuro, a marrón. Generalmente presenta zonas despigmentadas que pueden tornarse en una coloración rosada que dan la apariencia de manchas. Las selvas que rodean a Lud, India, es un sitio turístico natural, hogar de una gran variedad de vida silvestre. Los turistas van cada año para poder observar a toda su plenitud a los animales como tigres y varias especies de monos. Todo el lugar está estrictamente vigilado para que no ocurran incidentes. Agosto había sido un mes ocupado para el parque. En el último mes llegaron muchos bebés de elefantes nuevos a este mundo, pues era época reproductiva para estos grandes animales. Durante estas temporadas, los machos suelen estar bastante aterrados, por lo que no es recomendable estar cerca de ellos. Los guardabosques trataban de mantenerlos bien vigilados, sobre todo a los machos adultos. Hasta el momento no se habían presentado problemas, y afortunadamente nadie había salido herido.
Solo un macho adulto había salido herido de una de sus piernas, debido a una pelea que tuvo. El protagonista de este video. El parque se quedó completamente atónito cuando escuchó que uno de sus machos adultos, llamado Beima, había sido herido por un grupo de machos más jóvenes. El anciano macho había cumplido su deber al proteger a su manada de casi 40 hembras y sus crías, pero un grupo de 3 elefantes poderosos habían sido suficientes para poder dejarlo mal herido al senior. Beima era un elefante salvaje, por lo que atraerlo con comida para ver la gravedad de su herida y así poder curarlo no era una buena opción. Se monitoreó el elefante por días y se pudo ver cómo cojeaba de gravedad, por lo que se llegó a la conclusión de que tenía un hueso roto en la pierna. Esto era grave, pues un hueso roto de un elefante podía significar un problema a futuro. Con el paso del tiempo, este perdería la movilidad, por lo que quedaría expuesto a otros machos adultos, los cuales no dudarían en matarlo. Si los guardabosques se limitaban a solo verlo desde lejos con binoculares para tratar de adivinar qué otras lesiones tenía, simplemente no podrían hacer nada. Se debía actuar y curar al animal. Afortunadamente tenían a alguien que los ayudaría. An Venkatesh aún estaba de servicio. Era de los mejores tiradores del parque. An nunca falló un disparo en su vida. Se había retirado hace años, pero el parque, cuando tenía situaciones críticas de alto riesgo, acudía a él para que pudiese sedar y dormir a los animales que necesitaban ser curados. An no dejaría pasar el trabajo cuando fue llamado para que sedara a Beima, para ser atendido así. An había visto crecer este bello animal desde que solo era un chico de 20 años. Un grupo de guardabosques viajó en jeep para poder encontrar a Beima, pues el trabajo se llevaría a cabo. Pensaron que tardarían días en encontrarlo, pero no fue así. La primera manada que encontraron fue de 3 machos jóvenes, los mismos que habían peleado con Beima, por lo que se notaba que aún estaban bastante doloridos por su derrota. Un veterinario que viajaba junto a los guardabosques los observó para averiguar si necesitaban ayuda médica, pero estaban relativamente bien dentro de lo que cabía. No eran heridas mortales como las de Beima. A unos kilómetros de distancia, una manada de hembras se reunió en un abrevadero. Sorpresa, pues Beima las vigilaba desde atrás. Era su manada. Revisaba que no hubiese alborotadores en la zona. Los elefantes estaban muy acostumbrados a los jeeps, pero recordemos que era época de apareamiento y además estaban aún muy alterados y asustados por la pelea de Beima y los machos jóvenes. Cuando el vehículo se acercó a los elefantes, todos se alteraron y se alejaron con miedo. Beima de inmediato se alzó con valor y aunque aún no estaba en posición, se dispuso, aún con la pierna en mal estado, a enfrentar a los guardabosques. Beima apenas si podía moverse y ponerse en pie. El dolor de su pata trasera izquierda era increíble. Se podía notar cómo estaba en extremo molesto. No le agradó que el jeep se interpusiera entre él y su preciada manada. An y los guardabosques se bajaron enseguida del jeep, pues era más seguro sedar al elefante a pie. El jeep era un objeto muy grande que Beima sin duda atacaría y embestiría. Los humanos eran más pequeños, por lo que no tendrían problema en esconderse bajo la hierba. Pero Beima no era tonto, podía olerlos en el aire. No podía verlos, pero sabía que estaban ahí. Todos tenían miedo, pero tenían que cumplir su tarea. Rápidamente los guardabosques rodearon un perímetro para que el elefante estuviese rodeado. Los guardabosques se pusieron detrás del experto An. Él tendría que dar el golpe de gracia. El dardo ya estaba preparado. Mientras más cerca estaban, era peor, pues Beima lo sentía. El elefante, que en un comienzo estaba nervioso, comenzó a enfadarse de verdad. Comenzó a pisar con furia un par de árboles, mientras daba vueltas, tratando de buscar a los intrusos que no veía por la alta hierba. En este punto, An ya estaba a 6 metros de este elefante. En ese momento, el experimentado hombre se puso de pie y disparó al elefante del dardo tranquilizador. Voló por los aires y aterrizó en el trasero de Beima. El elefante giró, y no fue el dolor del dardo. De hecho, ni siquiera lo había sentido al ser un coloso de gran tamaño. Ese pequeño dardo era un dolor insignificante. Lo que lo alertó fue el sonido de los disparos. Beima vio a An
y desató su furia contra el hombre. Rápido corrió en embestida hacia el pobre An, ignorando por completo el dolor que sintió en su lesión en la pierna. El elefante estaba arrasando con todo a su paso. En cuanto An vio esto, se puso de pie y corrió en dirección contraria de donde venía el gran elefante. Los arbustos y árboles frenaban un poco su velocidad, pero no era suficiente. Esto ni siquiera era una carrera. Bayma en segundos lo alcanzaría. Los colegas gritaban aterrorizados y la trompeta del elefante resonaba en los oídos de An. An se volvió y dio un disparo fugaz hacia el elefante, pero falló. El dardo voló hacia la maleza. Bayma se acercaba rápidamente. Cuando el elefante estaba cerca de él, el gigante cayó, pues abrió una gran brecha en el piso. Esto no inmutó al coloso, quien se levantó con furia. An se dio la vuelta y se dispuso a dar un último tiro al elefante. El disparo le dio en su pierna, pero ya era demasiado tarde. La brecha se abrió más, hasta el sitio donde se encontraba An, y este cayó en el hueco donde estaba Bayma. Al abrirse más el hueco, Bayma cayó encima del hombre. Se podía escuchar a lo lejos los horribles gritos del hombre, acompañado con un sonido inconfundible, el quebrar de sus huesos. El peso del elefante era demasiado. Por un momento sentía que por el peso, sus globos oculares saldrían disparados a presión, al mismo tiempo que su cráneo se partiría en pedazos. Su pie golpeó la tierra, justo al lado de la cabeza de An. En ese momento, el animal comenzó a tranquilizarse, pues los dardos ya estaban haciendo efecto en él. No importaba su furia, pues ya era tarde. Nada podría anular los efectos de los dardos. Bayma salió del hoyo y huyó de la zona para no caer desmayado junto a esos hombres. Los guardabosques se acercaron a la zona del agujero para ver la terrorífica escena. An había sido empujado tan profundo que el suelo estaba nivelado con sus orejas. An sorprendentemente aún vivía. Sus últimas fuerzas las ocupó en respirar. No podía hacer nada más. Tenía todo el cuerpo destrozado por el peso del animal. El dolor era indescriptible sencillamente. An se desmayó y fue llevado a prisas al hospital, pero An no podía recuperarse. Las costillas y el esternón de An estaban del todo destrozados. La gran mayoría de sus órganos internos estaban gravemente destruidos. Tristemente, el final de An llegó el 2 de septiembre. No aguantó el fatal accidente. Poco después, el gran Bayma se levantó, pues el efecto de los dardos ya había acabado en él. El elefante simplemente se sacudió y, como si nada, regresó con su manada a cuidarlos. Los guardabosques no habían tenido tiempo de atender al elefante, pues prefirieron quedarse para ayudar a An. Desafortunadamente, ya vemos cómo terminó. 2 días después, un joven que estaba por la zona divisó en el bosque alejado a los elefantes retadores y también vio a Bayma, pero este ya no cojeaba. Al parecer, nunca tuvo una fractura grave como se creía. Todo el tiempo solo tuvo una lesión menor. Afortunadamente, Bayma siguió viviendo, tuvo una larga vida y siguió protegiendo a los de su familia. Y así fue el trágico final de An, un hombre que murió aplastado de una manera horrible y lenta. Murió por hacer su deber. Ya una vez lo había dicho el mismísimo Wild Frank en una entrevista: el animal que más miedo da no es ni un león, ni un lobo, ni un oso, ni un tigre, ni un tiburón, ni nada de eso. El animal que más miedo da es el elefante. Simplemente, de un elefante no puedes protegerte. Un elefante lo arrasa todo, lo destruye todo, y tendrás suerte de salir con vida y que no te aplaste. Este no fue el caso de hoy, donde la víctima terminó con los huesos completamente destrozados. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, por favor, dale like a este video, comenta y comparte y suscríbete. Nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima. No olvides de dejar en los comentarios qué otro ataque de animales te gustaría ver en este canal. Y eso es todo, amigos. Nos vemos en la siguiente. No te olvides de visitar los demás videos que tenemos en este canal para ti. Adiós.